Bienvenidos a Teje con Ilusión, mi nombre es Yolanda. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer un girasol realizado con 2 agujas. El girasol tiene alrededor de 18 centímetros de diámetro. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con agujas de 3 milímetros y un par de agujas de 3 milímetros. Vamos a necesitar también alambre moldeable para formar los tallos. El alambre que he utilizado tiene 0,7 milímetros, relleno sintético y un trozo de cartón para poder recortar 2 círculos de 8 centímetros del diámetro. También vamos a necesitar un pegamento, una aguja y tijeras. Con el hilo en color marrón montamos 25 puntos. Vamos a tejer 36 hileras del derecho. Tenemos una hilera, ahora la segunda hilera también tejemos del derecho. Tenemos 2 hileras, hacemos otras 34 hileras igual que estas y después cerramos todos los puntos. Aquí ya tengo todas las hileras hechas. Estirando la labor un poquito hacia arriba, deberíamos tener un cuadrado de 10 centímetros por 10 centímetros. Ahora, en un cartón un poquito rígido, vamos a recortar 2 círculos con el mismo diámetro o un poquito menos que el cuadrado. Ahora, uno de los círculos colocamos sobre el cuadrado y vamos a ir pegando la parte que nos sobra.
Aquí dentro ponemos un poquito de relleno sintético y terminamos de pegar. Esta es la parte del centro. Ahora vamos a ver cómo hacer los pétalos. Primero montamos 3 puntos. La primera hilera, tejemos 2 puntos del derecho, echamos una hebra a la aguja derecha y tejemos el último punto del derecho. Las hileras pares también vamos a tejer siempre del derecho, así que tejemos primero el primer punto del derecho y las hebras vamos a tejer también del derecho pero por detrás. Si la hebra tejemos por delante el punto queda abierto y si la tejemos por detrás el punto va a quedar cerrado. Así que tejemos el punto, tejemos la hebra como un punto derecho por detrás. Hemos aumentado un punto, así que ahora tenemos 4 puntos. En la hilera número 3 también vamos a aumentar un punto. Los aumentos hacemos siempre antes del último punto. Así que en la hilera número 3, primero tejemos 3 puntos del derecho. Echamos una hebra y el último punto tejemos del derecho. Hilera número 4, tejemos todos los puntos del derecho. La hebra tejemos como punto derecho, pero por detrás. Tenemos 5 puntos. Hilera número 5, tejemos 4 puntos del derecho. Hacemos un aumento y el último punto tejemos del derecho. Hilera número 6. Tejemos todos los puntos del derecho, la hebra tejemos por detrás. Tenemos 6 puntos. Hilera número 7. Tejemos 5 puntos del derecho. Echamos una hebra y el último punto tejemos del derecho. Hilera número 8. Tejemos todos los puntos del derecho. Deberíamos tener 7 puntos. Hilera número 9, tejemos 6 puntos del derecho, hacemos un aumento y el último punto tejemos del derecho. Hilera número 10, tejemos todos los puntos del derecho. Deberíamos tener 8 puntos. Hilera número 11, tejemos 7 puntos del derecho, echamos una hebra y hacemos un punto del derecho. Hilera número 12, tejemos todos los puntos del derecho.
deberíamos tener 9 puntos. Hilera número 13, aquí también aumentamos un punto. Empezamos con 8 puntos del derecho. Echamos una hebra y el último punto tejemos del derecho. Hilera número 14, tejemos los 10 puntos que tenemos en la aguja del derecho. Hilera número 15. Empezamos con 9 puntos del derecho. Aumentamos un punto y el último punto tejemos del derecho. Hilera número 16. Tejemos todos los puntos del derecho, deberíamos tener 11 puntos. Hilera número 17. Tejemos 10 puntos del derecho. Echamos una hebra y el último punto tejemos del derecho. Hilera número 18, tejemos todos los puntos del derecho. Deberíamos tener 12 puntos. Hilera número 19, tejemos sin aumentar, así que tejemos 12 puntos del derecho. Y en la última vuelta del motivo, en la última hilera del motivo, hilera número 20, vamos a cerrar 9 puntos. Tejemos el primer punto del derecho, tejemos el segundo punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Tenemos un punto cerrado, tejemos un punto del derecho y montamos el punto anterior por encima del punto derecho. Tenemos 2 puntos cerrados. 3. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tejemos los 2 últimos puntos del derecho. Y otra vez tenemos 3 puntos, igual que al empezar. Ahora las 20 hileras que hemos hecho hasta ahora vamos a repetir otras 12 veces más. Vamos a formar en total 13 pétalos. Ya tengo todos los motivos hechos. En la última repetición del motivo, en la hilera número 20, cerramos todos los puntos y dejamos el hilo bastante largo. Primero vamos a cerrar la labor en redondo, pero aprovechamos el extremo del montaje de los puntos. Enhebramos una aguja
y vamos a unir la pieza solamente cogiendo los tres primeros puntos. Como hemos empezado con 3 puntos, así que vamos a coser la labor solamente por los 3 primeros puntos. Aseguramos la labor y escondemos el hilo. Ahora enhebramos otro extremo y lo pasamos por el borde a lo largo de toda la labor. Dejamos un poquito de hilo y continuamos. Pasamos el hilo alrededor de toda la pieza, llegamos al empiece y ahora vamos a fruncir toda esta parte hasta llegar al contorno del centro, a la pieza que hemos preparado antes. Y ahora los pegamos. Los colocamos bien pegaditos uno al otro, bien pegado al borde. Y echamos poco a poco pegamento y los
vamos colocando. Aquí ya tenemos la flor. Ahora vamos a formar el tallo y el receptáculo. Para formar el tallo vamos a trabajar en tubular. Si esta parte la veis un poco complicada, la podemos saltar y empezar directamente con el receptáculo. Y después, para formar el tallo, es simplemente tapar el alambre con el mismo hilo. Entonces, para el tallo montamos 8 puntos. Ahora, la primera hilera y todas las hileras vamos a trabajar de la misma manera. El primer punto tejemos del derecho, el segundo punto pasamos sin tejer como punto revés con el hilo por delante de la labor, el tercer punto tejemos del derecho, el cuarto punto pasamos sin tejer como punto revés con el hilo por delante, el siguiente punto tejemos del derecho, un punto sin tejer, un punto del derecho, y el último punto pasamos sin tejer. Giramos la labor y hacemos exactamente lo mismo. El primer punto tejemos del derecho, el siguiente punto pasamos sin tejer, un punto del derecho, un punto sin tejer, un punto del derecho, un punto sin tejer, un punto del derecho, un punto sin tejer. Giramos la labor y repetimos. Un punto del derecho, un punto sin tejer, un punto del derecho, un punto sin tejer, un punto del derecho, un punto sin tejer, un punto del derecho, un punto sin tejer. Un punto del derecho, un punto sin tejer, un punto del derecho, un punto sin tejer, un punto del derecho, un punto sin tejer, un punto del derecho, un punto sin tejer. Giramos la labor y repetimos. Continuamos de esta manera hasta llegar al largo deseado del tallo.
Ya he llegado a la altura deseada, el tallo tiene alrededor de 32 centímetros. Ahora vamos a separar los puntos para trabajar en ida y vuelta. Necesitamos una aguja auxiliar, podemos usar una aguja como esta o un imperdible. Entonces, igual que antes, tejemos un punto del derecho. Ahora el punto del revés, el punto que tenemos por detrás, lo pasamos sin tejer, pero a una aguja auxiliar. Lo dejamos sin tejer. Ahora otra vez tejemos un punto del derecho. El punto revés pasamos sin tejer. Tejemos un punto del derecho. Pasamos un punto sin tejer. Tejemos un punto del derecho. Y el último punto pasamos sin tejer. Tenemos 4 puntos por delante y 4 puntos por detrás. Ahora giramos la aguja y estos puntos también tejemos del derecho. Giramos la labor. Tenemos 8 puntos. Ahora vamos a aumentar un punto al empezar y un punto al terminar. Así que el primer punto, que es punto revés, vamos a tejer 2 veces. Un punto revés y ahora con la hebra posterior. También lo tejemos del revés. Ahora los 6 puntos del centro tejemos del revés. Y al terminar hacemos lo mismo que al empezar. El mismo punto vamos a tejer 2 veces. Primero tejemos un punto revés normal y ahora cogemos el hilo por detrás y tejemos el punto también del revés. Tenemos 10 puntos. Ahora la primera hilera de los aumentos. En cada hilera por el derecho de la labor vamos a aumentar 8 puntos. Tejemos el punto del borde. Y ahora el motivo que vamos a repetir es un punto del derecho y un aumento. Para aumentar un punto vamos a echar una hebra a la aguja derecha. Repetimos un punto derecho, un aumento. Un punto derecho, un aumento. Un punto derecho, un aumento. Un punto derecho, un aumento, un punto derecho, un aumento, un punto derecho, un aumento y la última vez un punto derecho y un aumento. El último punto tejemos del derecho, es punto del borde. Hemos aumentado 8 puntos, así que ahora deberíamos tener 18 puntos. Las hileras por el revés de la labor tejemos todos los puntos del revés. Y las hebras tejemos con un punto revés, pero por detrás, para que el punto quede cerrado. Así que cogemos la hebra trasera dentro del punto y este punto tejemos del revés. Un punto del revés y la hebra también tejemos del revés.
Hilera número 3 de los aumentos. Aquí también aumentamos 8 puntos, tejemos el punto del borde. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 2 puntos del derecho y un aumento. 2 puntos del derecho y un aumento. 2 puntos del derecho, un aumento. Dos del derecho, un aumento y el punto del borde tejemos del derecho. Hilera número 4, que es hilera por el revés de la labor, tejemos todos los puntos del revés. Las hebras también tejemos como punto revés, pero por detrás, igual que antes. Hemos aumentado 8 puntos, ahora deberíamos tener 26 puntos. Hilera número 5. Tejemos el punto del borde. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 3 puntos del derecho y un aumento. 3 puntos del derecho y un aumento. Hemos aumentado 8 puntos, así que ahora deberíamos tener 34 puntos. Hilera del retorno, hilera número 6, tejemos todos los puntos y todas las hebras del revés. Hilera número 7, tejemos el punto del borde. El motivo que repetimos 8 veces es 4 puntos del derecho y un aumento. 4 puntos del derecho y echamos una hebra. Repetimos el motivo. 4 puntos, una hebra. Tejemos hilera número 8, todos los puntos del revés. Deberíamos tener 42 puntos. Hilera número 9. Tejemos el punto del borde. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 5 puntos del derecho y una hebra. 5 puntos y una hebra. Cinco puntos y una hebra. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Hilera por el revés de la labor. Repetimos el mismo motivo durante toda la hilera. Hilera número 10 por el revés de la labor. Tejemos todos los puntos del revés. Deberíamos tener 50 puntos. Hilera número 11. Tejemos el punto del borde. El motivo que vamos a repetir 8 veces es 6 puntos del derecho y una hebra. 6 y una hebra. Repetimos el motivo durante toda esta hilera y la hilera del retorno tejemos todos los puntos del revés, aumentamos 8 puntos, así que deberíamos tener 58 puntos.
Hilera número 13, el motivo que vamos a repetir 8 veces es 7 puntos del derecho y un aumento. Primero tejemos el punto del borde, ahora tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos del derecho y un aumento. Repetimos el motivo durante toda la vuelta. Vuelta número 14 tejemos todos los puntos del revés, aumentamos 8 puntos, así que deberíamos tener 66 puntos. Ahora hilera número 15 tejemos toda del derecho sin aumentar y hilera número 16 también tejemos sin aumentar, tejemos todos los puntos del revés. Y después cerramos todos los puntos. Después de cerrar los puntos, cortamos el hilo un poco largo. Cerramos el punto, enhebramos una aguja y cosemos el lateral. Ahora cortamos un alambre, el alambre doblado tiene que tener alrededor de 6 centímetros más que el tallo. Últimos 2 o 3 centímetros doblamos de esta manera. Esta parte vamos a pegar al otro círculo que hemos recortado. Es el mismo círculo, es del mismo tamaño que hemos utilizado para hacer la flor. Así que ahora pegamos los dos alambres, los dos extremos. En el centro.
Ahora colocamos el alambre dentro del tallo. Y esta parte también tenemos que ir pegando. Pegamos alrededor. Antes de terminar aquí colocamos un poquito de relleno para que la pieza no quede muy pegadita al cartón, para que se quede un poquito separada. Y después pegamos esta pieza a la flor. Y ya la flor tenemos terminada. Y ahora al girasol vamos a añadir 2 hojas. Son las hojas que hemos hecho en el video anterior. Cómo hacer las hojas podéis ver en el enlace que aparece ahora mismo en la pantalla y también está escrito en la descripción del video. Para poder sujetar la hoja tenemos que añadir un alambre. El alambre doblado tiene que tener alrededor de 38 centímetros. Ahora, uno de los extremos del alambre colocamos dentro del tallo de la hoja. Como el tallo está realizado en punto tubular, tiene hueco por dentro para poder colocar el alambre. Y ahora el otro extremo del alambre colocamos dentro del tallo del girasol. Lo colocamos más o menos en la altura donde empieza la hoja. Colocamos el alambre y ahora tenemos que coser la hoja, así que enhebramos una aguja con el mismo hilo que hemos utilizado para hacerla y aquí tenemos que coser la hoja para que no se mueva. Cosemos la hoja, el hilo escondemos dentro del tallo
Y la otra hoja cosemos igual que esta. Y aquí ya tenemos el girasol terminado. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Y si todavía no estáis suscritos a mi canal, lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.